La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Primero quería recomendarte una columna que publiqué la semana pasada en Infobae de lo que estuvimos hablando en la Hora de Maquiavelo, ¿no? Las tan bajas expectativas que hay hoy en el gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto no empezó, que obviamente que podrá hacer un montón de cosas para, eso es lo bueno de tener bajas expectativas, ¿no? Para sorprender positivamente. Pero la pregunta es, ¿por qué son tan bajas? ¿Será que en todas estas semanas, desde las PASO, pasando por la elección de octubre hasta ahora, fueron muchos los gestos de Cristina de que es ella la que va a mandar, o por lo menos la que va a tener siempre la última palabra? De eso vamos a hablar en la Hora de Maquiavelo. Vamos a preguntarnos, ¿no? Una pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué Cristina no le permitió a Fernández, por ejemplo, tener a un ministro de Economía como Martín Redrado o como Guillermo Nielsen, más apreciado por los mercados y que podrían arrancar rápidamente, positivamente la economía? Porque, por otra parte, se preguntan, pero si Cristina le permitió poner nada menos que a Vilma Ibarra, que escribió un libro muy duro contra Cristina. Redrado, recordemos que se le había atrincherado en el Banco Central y le había desafiado a Cristina Kirchner. Y se preguntan, ¿por qué sí Vilma Ibarra y por qué no Redrado? Y bueno, y ahí está la especulación de algunos. ¿No será que Cristina apuesta a que a Fernández no le vaya tan bien para poder ser ella? Como diría Maquiavelo, el que llega al poder tiene que liquidar al padrino que lo puso ahí. Bueno, en este caso se podría preguntar, ¿pero quién es el que trajo al poder a quién, no? ¿Fue Cristina que lo puso a Fernández o fue Fernández que la ayudó a Cristina? Se lo vamos a preguntar a una de las mentes más brillantes del marketing político de la Argentina. Pero bueno, finalmente Mauricio Macri se despidió y nosotros nos vamos a despedir también de Mauricio Macri, ¿no? Con una cadena, un discurso por cadena, justamente él que nunca quiso hacer cadenas, ni siquiera cuando era imprescindible mostrarles a los argentinos el desastre de Estado que había dejado el kirchnerismo y todo lo que había que hacer para salir de eso. Bueno, no se quiso no solamente no hacer cadenas, sino no explicar nada. Ahora, aquí en la Hora de Maquiavelo, no vamos a echarle, como siempre, la culpa solamente a las ideas equivocadas de Jaime Durán Barba, que fue el que sostenía que no se podía explicar nada, y como no se podía explicar nada y nadie le interesaba escuchar nada, bueno, entonces no se podía hacer nada. Ni a Marcos Peña, que tomaba las decisiones equivocadas, porque en definitiva el responsable de que vuelve el kirchnerismo es Mauricio Macri. Bueno, y Mauricio Macri se despide, pero nos deja ese misterio, quizá el mayor misterio de la historia del marketing político argentino, que lo tratamos tantas veces aquí en la Hora de Maquiavelo. Mauricio Macri fue engañado por Marcos Peña y Durán Barba de que iba a un empate y que hasta podía ganar y que iba a una segunda vuelta que la iba a ganar. ¿O fue Mauricio Macri el que colaboró con una operación para engañarnos a todos? Porque no nos olvidemos que, en definitiva, el dólar le aguantó hasta el último viernes en que una serie de encuestadoras publicaron ese empate trucho y finalmente la estrategia parecía que era echarle la culpa después del derrumbe al kirchnerismo, ¿no? Obviamente, los mercados, la economía se agravó, no bien se supo que iba a volver Cristina. Ahora, ¿fue un engaño deliberado o Macri realmente fue engañado? Pregunta porque Macri siguió trabajando con Durán Barba, a pesar de todo, siguió trabajando con Marcos Peña, a pesar de todo. Bien, quiero que escuchemos 3 fragmentitos del discurso de Mauricio Macri y te voy a decir por qué a mí no me gustó. Queridos argentinos,
Por única vez en estos 4 años, exceptuando las transmisiones de los discursos de la apertura de las sesiones del Congreso, voy a utilizar la cadena nacional para hablarle a todos. Durante estos años de gobierno, muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena, contando el estado en el que había encontrado el país, y no lo hice. Creo que es más constructivo hacerlo hoy. Bueno, no solamente que no fue constructivo no hacerlo y no explicar cabalmente el estado verdadero del Estado, no ese libro que se publicó que no sirvió para nada, sino que realmente está admitiendo que había escuchado esos consejos, entre otros de la hora de Maquiavelo. No sé si tenemos por ahí una columna que habíamos escrito en El Cronista a una semana de asumir Mauricio Macri, reclamándole eso justamente, ¿no? Ajuste, shock o gradualismo, ahora es Maquiavelo o Durán Barba. Bueno, ganó Durán Barba, pero finalmente volvió el kirchnerismo, ¿no? Quiero que volvamos a escucharlo, sigamos escuchándolo a Mauricio. Cuando llegamos en 2015 nos pusimos 6 objetivos. Mejorar la cultura del poder y la calidad de nuestra democracia, resolver nuestro vínculo con el mundo, combatir el narcotráfico y la inseguridad, impulsar el desarrollo humano más allá de la asistencia, recuperar nuestra energía y nuestra infraestructura y corregir los desequilibrios económicos que tenemos hace tanto tiempo para iniciar un periodo de crecimiento con bases sólidas. Bueno, ¿no? Acá la pregunta es muy obvia, ¿no? De la pobreza cero, ni una palabra. Tampoco una palabra sobre la inflación de un dígito que iba a ser en 2018, porque el propio Macri se lo puso como vara y realmente ameritaba una explicación. Ahora vamos a escuchar por qué la explicación nunca llegó y quizá nunca llegará. Primero hablemos de los resultados. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato, o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada que quisimos solucionar de a poco y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. Bueno, eso me hace acordar como los chicos, ¿no? Se cayó la Coca-Cola. No se cayó la Coca-Cola, la tiraste vos. O sea, la sequía es, como decimos siempre en la hora de Maquiavelo, no nos olvidemos que en 2019 tuvimos cosecha récord. Es cierto, la sequía obviamente en un país agroexportador daña la economía, pero no nos olvidemos, el fin del financiamiento fue por algo y fue justamente porque Macri decidió no hacer lo que debía haber hecho, para lo cual quizá hubiese necesitado una cadena a los pocos días de haber asumido y haber tomado otras decisiones, quizá con otra gente. En fin, es nuestra opinión. Vamos a preguntarle, gran sorpresa en la hora de Maquiavelo, una de las mentes más brillantes justamente, ¿qué opina de esto? Pero antes, por supuesto, no podía ser de otra manera, como despedimos a Mauricio Macri, vamos a pedirle al señor director Diego Misraji, música, maestro. Bueno, finalmente Macri se despidió y despilfarró una cadena sin explicarnos claramente si entendió en qué se equivocó. Y como siempre decimos, si nos explicara claramente, no solamente le serviría a él para convertirlo en un expresidente más sabio, sino también que nos serviría a los argentinos que instalen claramente qué es lo que necesita Argentina para salir de 80 años de decadencia. Quédate en esta hora de Maquiavelo, vamos a hablar con una de las mentes más brillantes de América Latina en marketing político. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar.
Bueno, usted lo tiene. Es Luis Rosales. Realmente es una de las mentes más brillantes de América Latina en marketing político, porque el hombre representa a Dick Morris. Ahora lo vamos a escuchar a Dick Morris, el gurú norteamericano, ¿no?, que ayudó a Clinton y es uno de los culpables del Brexit, entre otras cosas. Y ahora está cerca de Trump. Ah, mira, ahora, o sea, el culpable de muchas iniquidades en el mundo tenía que ser un gran maquiavélico. Luis, antes de hacer un poco de balance, porque todos saben que vos fuiste el, digamos, frustrado candidato a vicepresidente en la fórmula con José Luis Espert. Fuiste candidato a vicepresidente y asesor de Luis Espert. Sí, empecé como asesor y bueno, por el hecho de tener alguna instalación pública por mi trabajo como periodista, se le ocurrió... Sí, claro, nos olvidamos de eso, que la cara es conocida por América 24. Se le ocurrió a José Luis que podíamos complementarnos bien, nos complementamos muy bien. No fue una frustración, te digo, no fuimos frustrados candidatos. Ajá. No, fue más que interesante. Creo que nos propusimos 2 objetivos, me parezco a Macri ya, pero sin teleprompter. Che, me da vergüenza Macri, me sigue dando vergüenza. Todo marketing. Todo marketing, sí. Todo marketing, el final con teleprompter. Bueno, pero eso... No, pero ¿cómo puede ser...? No lo siente lo que dice, nunca sintió lo que dijo, nunca en su vida. No, además, cuando dice vino el corte del crédito, él sabe muy bien que el crédito se lo cortaron por una cadena nacional editada con graphs. ¿De dónde se ve eso? Sí, con imágenes. Con imágenes, eso es marketing. Es electoral. ¿Me equivoco o todo el tiempo confundió el equipo de Mauricio comunicación electoral con comunicación de gobierno? Absolutamente, absolutamente, lo confundió. Sí. Ahora, retomo un poquitito, ¿por qué te decía que no era una frustración ser candidato? Porque nos propusimos sacar votos, no pudimos, se polarizó, fuimos invitados, interesantes, invitados con vos, en un gran balotaje. Tanto la primera como, digamos, las PASO. Fueron dos balotajes. Sí, claro. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener y nuestros votantes, o potenciales votantes, estaban muy susceptibles a sumarse a la polarización artificial y claro, ahora, alimentada por el gobierno. Ahora, el otro objetivo que nos propusimos fue instalar las ideas, y creo que eso se alcanzó, sobre todo en los debates. Bueno, los debates, la verdad, en el segundo debate especialmente, José Luis Espert se ganó todos los aplausos de todos los analistas. Ese era un objetivo. Hicimos una encuesta que mostramos aquí en la hora de Maquiavelo. Pero antes de volver a despedirlo, a hacer esta autopsia de Mauricio Macri, ya lo damos por muerto político, yo quiero que lo escuchen a Dick Morris, justamente, que estábamos hablando, con quien habíamos hablado durante la campaña. ¿Cuál era una parte del plan de Dick Morris? The second thing is the PASO. Because the PASO is basically a poll everybody will believe. It's a survey everybody will believe. If a newspaper runs a poll and says Christina's here and Macri's there and all of that, people believe it a little bit out of one eye. They have all sorts of reasons not to believe it, and it's not that important. But if everybody goes to the polls and votes and participates in that poll, the results are very important as an indication of how people think. And I believe that because of social media, Jose Luis will finish above Lavagna, and Kirchner will finish ahead of Macri by maybe 7, maybe 10 points. And I think that if that happens, people are going to say, oh my God, Macri can't beat Kirchner, but maybe Jose Luis can, because he came out of nowhere. He passed Lavagna, who's been on public life for 20 years, 30 years, and he really shows strength. And the voters that are now for Macri, not because they like him, but because they don't like Cristina, will tilt to Jose Luis. No pasó. No pasó. La gente votó a Macri. Bueno, sí, la gente, los que no querían a Cristina. Vos sabés que, y creo que lo compartís, la percepción es un poco distinta a lo que pasó. El sistema argentino es complejo.
A nosotros nos dinamitaron todas las listas en la provincia, desde que habló Morris en adelante. Se les escapó este hombre Acef. Acef, dinamitadas todas las listas en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos mucho problema con robo de boletas el día de las PASO. Nos robaron 2 o 3 puntos. El sistema argentino requiere que... Está hecho para partidos grandes, bueno, no, para partidos que están, o supermillonarios... Y grandes. Sí, y supermillonarios del establishment como Macri. Además tenés que tener el poder del Estado para juntar los 120.000 fiscales que necesitas. Increíble eso, increíble. Único en el mundo. Y además lo podemos cambiar con una decisión política. Bueno, ahí está. Ahí tenés otra de las estupideces. Bueno. En lugar de ir por el voto electrónico, que fracasó con el argumento, el peronismo dijo, ay no, el voto electrónico es peligroso, está bien, bueno. El peronismo no se les ocurrió decir, bueno, vamos con la boleta única papel como se vota en todo el mundo. Diego, el primer ministro de la India, 600 millones de votos, se lo elige sin ningún fiscal. Claro. Es con voto... Ahí es con voto electrónico. Con voto electrónico, pero el hombre más votado de la Tierra. Sí, a mí no me gusta el voto electrónico. Bueno, pero digo, hay miles de sistemas. El presidente norteamericano... Como se vota en toda Europa. El presidente brasileño se elige así. Sí, en Brasil y a nosotros nos dicen que no se puede aplicar el voto electrónico o algún sistema más avanzado porque la matanza es muy grande. La boleta única papel... 600 millones de votos en la India. El 90% de las democracias que funcionan votan con boleta única papel. Volviendo a lo de Morris... sacamos 2 puntos, La Baña sacó 7, digamos, si nosotros hubiéramos estado un poco más en forma con el sistema, 2-3 puntos más teníamos. Esta alternativa se podía dar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Fue realmente lo que yo llamo la larga marcha de Mauricio, que hizo este marketing distinto y que juntó mucha gente en la calle, o fue Fernández diciendo Cristina y yo somos lo mismo, que asustó a muchos de los que iban a votar a Esper. Las dos cosas, la combinación de apelar al odio visceral de un porcentaje muy grande de la Argentina, al peronismo en su más extrema manifestación, que es Cristina. Hay mucho antiperonismo en la Argentina, muy fuerte. Si Macri seguía con unos 15 días más, íbamos a ir a unitarios y federales, no sé, porque estaba apelando a cuánta división existía para se va todo, Venezuela, no sé qué. Bueno, pero convengamos que la campaña de Fernández fue muy Fernández y Cristina somos lo mismo. Por otro lado, Cristina tomando un protagonismo que ahora se está viendo que es real. Es real, no era ficticio, no era una cuestión de marketing. Ahora, por un lado eso. ¿Qué irá a pasar? Veremos, ¿no? Ahora, vos escuchaste la pregunta que yo me hago de si Cristina Cristina y Fernández terminan haciendo un juego al revés del maquiavelismo. Nicolás Maquiavelo decía que los ahijados políticos que llegaban al poder tenían que deshacerse de sus padrinos de alguna forma, como Néstor Kirchner con Duhalde. Ahora, ¿quién se piensa deshacer de quién? ¿Fernández de Cristina o Cristina de Fernández? Y por eso mi pregunta, no le permitió tener un ministro de Economía que rápidamente diera vuelta a las expectativas de los mercados, como Redrado, o como Nielsen. O como Nielsen, y que finalmente, después de 6 meses, le diga, bueno, muchacho, tu turno pasó. Ahora, ninguno de los dos son maquiavélicos, en ningún sentido. Es cierto, Fernández no es ningún... Fernando no es ningún tonto. No. Va a ser una pulseada interesante, así es que la hay. ¿Interesante o terrorífica? Bueno, maquiavélica. Sí, el problema es que los guinea pigs, ¿viste? Los conejitos de Guinea somos nosotros. Sí, claro. Bueno, no es la primera vez, ¿no? El experimento Macri fue un experimento también y terminó pésimo. Sí. Pero lo triste, perdón que te salte de temas, qué triste, ¿no? Vos que sos un liberal, qué triste que ahora nos van a venir a decir, ¿vieron cómo falló el neoliberalismo? Bueno, por suerte estuvo Esper. Ese es otro objetivo que nos propusimos. Que la fantochada de Macri no queme a las buenas ideas. Porque la izquierda es muy rápida para decir, ¿vieron? Fue el neoliberalismo, no, se hizo todo lo contrario. Pero hay una... Nosotros dejamos el piloto prendido, de decir, esto no es lo que dice ser. No lo dijo nunca ser. ¿Vos sabés que preguntabas recién si Macri sabía, no sabía, lo engañó Durán Barba? Yo te conté una anécdota, algo que nos pasó en mi paso por el periodismo, ¿no? En un momento recibimos directamente de Durán Barba una información de que los estudios, así como el bioquímico,
los estudios, ese mega estudio que se hizo en abril, ¿te acordás? Los famosos 80 focus group. No le daban. Claro que no le daban. Y la conclusión de Durán Bárbara que Macri no podía ser presidente. Ajá. Que Para. Vamos a hacer replay. La conclusión de Durán Barba era que Macri no podía ser presidente. El candidato, que le iba a recomendar que fuera María Eugenia con alguien, con una maestra de Humahuaca, que esas cosas muy de Durán Barba, un mecánico, no sé, o sea, un argentino común y corriente de vice, una cosa completamente loca. Ajá. Eso fue un viernes. El lunes, la información de la Casa Rosada era, no, es Macri, ya está. Entonces, Durán Barba o no le contó, lo engañó. O no lo contó, no le contó. Es muy raro que Durán Barba te lo cuente a vos. O le cambió algo desde el viernes al lunes, no sé. Entró un viernes y el lunes, de lo que decía Durán Barba a lo que salió. Pero esto lo que decís es muy importante y sería muy grave, porque esto significaría, si Durán Barba le transmitió esto, y nosotros mostramos en la entrevista de Berbisky con Fontevecchia, en donde Berbisky dice haber hablado con un tipo que no habla ningún periodista, que es este famoso Zapata, que es el hombre que hace los focus group, que le dijo a Berbisky que el resultado era que Macri de ninguna manera podía ganar. Eso es así. Eso está. Entonces, si se lo dijeron a Macri... ¿Y se lo habrán dicho a Macri? Pero es muy raro que no y Macri entonces decide... Ahí está en la interfaz, de Peña. Van a saber qué pasó. O sea, se va a llevar a la tumba, como decíamos, el mayor misterio del marketing político de la Argentina. Si fue Durán Barba y Peña que lo engañaron a Macri, o Macri con la información adecuada arriesgó igual. Arriesgó igual significa que al decirle que no a María Eugenia, que tenía chances de ganar si lo decidía en marzo o abril, que Macri nos entregó. Pero se nos entregó desde el primer momento. A ver, Macri es una sociedad anónima. Nunca fue un partido político. Siempre tuvo dueños eso. Todos los demás son gerentes. Está bien, pero el presidente de una empresa lo mínimo que hace es echar al gerente, al CEO. Ok, lo echa, pero nunca va a compartir la propiedad. Siempre iba a empezar y terminar siendo de Macri eso. Y Macri quería ser él. Y si no iba a ser él, tenía que volver Cristina. Todo fue una construcción personalista. Y si no iba a ser él, tenía que volver Cristina. Sí, y si le cedió el lugar a Rodríguez Larreta porque era funcional para... Porque es una empresa. Es concepto de dueño, no de proyecto político trascendente. Todo es marketing, Diego. Por eso nosotros, coincidiendo en algunas cosas, siendo anti-kirchnerista, nunca compartimos con él. Y hay mucha gente. A ver, del 40% que sacó Macri, 41%, yo estoy seguro que este discurso le llega al 20%. Sí. El otro 20%, hay una crisis enorme de mandato. Una crisis enorme de mandato. Vos sabés muy bien que el mandato es tal vez la razón principal que sostiene a alguien en el poder o que justifica la elección de alguien. La encuesta que comentamos justamente en la nota de Infobae te muestra de que hoy hay un mandato para Fernández de resolver la inflación y reactivar la economía, con lo cual tiene vía libre para todo lo demás. Okay. De caso sobre qué puede ser lo demás. El mandato de Macri era mejorar, trasladar lo exitoso de la ciudad a la nación. Wrong, no pasó. Ese mandato se destruyó cuando no vinieron los brotes verdes. Lo exitoso de Boca en su momento y a la ciudad. Que eso sí que lo cumplió, a la ciudad. Porque la ciudad se vio. Las dos cosas a la nación. Y ahora a la nación no se pudo. Entonces, el único mandato, un solo pilar, por eso era medio endeble el gobierno de Macri, el único pilar era evitar que volviera el kirchnerismo. 2017, con objetivo conseguido. La derrotaron a Cristina, con Esteban Bullrich. Muy buen tipo, pero con un nadie. Pero no era un dirigente tan central. Muy buena persona, muy inteligente Esteban, pero, digamos, le ganaron a Cristina. 2019 no lo pudieron. Entonces, no hay más razón que justifique a Macri en las alturas del poder, tanto del gobierno como de la oposición. No hay más razón. Para terminar, tenés el minuto final. ¿Qué le recomendarías en esta guerra maquiavélica que no se sabe quién es el ahijado de quién? Fernández, para poder gobernar él solo y tomar las decisiones solo, ¿qué le recomendarías? Que se anime a cambiar, a tomar las decisiones de fondo. Está en una posición inmejorable. Él puede hacer lo que le recomendó Dick Morris a Clinton, triangular.
Él, ya por ser kirchnerista o venir de ahí, tiene todo un sector del electorado que lo puede entender y le puede justificar y tolerar muchas cosas. Pero tiene que estar convencido de que el cambio, para saltar, para crecer, tiene que venir por lo que hacen los países que más o menos le va bien. 2 o 3 medidas. Es muy sencillo. 2 o 3 medidas de fondo. Si va a imitar a Venezuela... Vamos camino a Venezuela. Entonces, que se anime. Que se anime. Ya tiene una parte, Dick Morris le recomendó eso a Clinton, que abrace algunas políticas exitosas en lo económico de los republicanos. Claro. Él era un demócrata indiscutido, más las políticas económicas exitosas y el crecimiento de la economía republicana. Un demócrata, Clinton fue un demócrata, digamos, liberal, de centro-derecha, de centro. Pero él venía por origen, por lo que representaba, venía del sector de los demócratas más tradicionales. Con eso abarcó y avanzó y se quedó con todo. Hay que decirle a Alberto Fernández que se anime a aplicar medidas que no son las típicas medidas del kirchnerismo, que son las que reactivan la economía y ahí se queda con todo. Que sea más Menem que Cristina. Exactamente, que se anime. Ahora, puede que no, puede que sí, veremos. El drama es que si está convencido Fernández de que lo que dice Cristina es lo correcto, vamos a chocar. Vamos a chocar. Y la estación final es Venezuela. Luis Rosales termina un fin de semana intranquilo, pero sí, de todos modos muy interesante. Muy. Seguimos con el mayor misterio de la historia del marketing político. Luis Rosales, ex candidato a vicepresidente de José Luis Espert y uno de los hombres que más sabe de marketing político a nivel latinoamericano, seguro. Muchas gracias. Quédate en La Hora de Maquiavelo por YouTube. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Podés tener un consumo inteligente a un clic. Metrogas. Damos calor. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida.